Quien quiera que seas, donde sea que estés, hola. Voy a arrancar haciendo una serie de aclaraciones legales, por las dudas hayas llegado hasta acá sin escuchar el tráiler. La primera es que esto se trata sobre el amor. En este caso, sobre la obsesión, el capricho y el despropósito de intentar desmontar el amor como si el amor fuese una máquina, como si fuese algo parecido al sol, que esconde todo su mecanismo atrás del fuego. La segunda aclaración legal es que solamente a modo de estética, a modo solamente de forma, entro acá y me siento a grabar como sea que esté, sin pensar demasiado, sin escribir nada y esperando que el sentido se encuentre en el camino. Algo que no me gusta hacer en la vida real ni en mis trabajos, pero que acá me pareció honesto. Por eso estoy hablando sin nada atrás mío, por eso voy a repetir palabras, por eso seguramente tartamudeé como acabo de hacer. Y por eso va sin edición. Creo que en eso, en esa honestidad, hay una especie de pacto, o podemos crear una especie de pacto entre nosotros. Y solamente para respetar el pacto, para respetar lo arbitrario de este asunto, y solamente para jugar, voy a romper la temporalidad y decir que hoy es lunes 21 de noviembre del año 2022 y que son las 11 menos cuarto de la mañana. En el capítulo de hoy vamos a hablar con la invitada sobre el humor. Ella me hace reír mucho. Y entonces me resulta admirable. Creo que todas las personas con las que voy a hablar en este podcast me resultan admirables porque no podría hacerlo de otra forma. No me sale relacionarme si no es desde la admiración. Creo que para querer a alguien, primero tengo que admirarlo. Para sentarme a charlar con alguien, primero tengo que admirarlo. Para juntarme a comer con alguien, primero tengo que admirarlo. Entonces, quiero que sepan desde el vamos que de esto se trata. Como vamos a hablar de amor, y como me acaba de llegar un mensaje porque no silencié el teléfono. Como vamos a hablar de amor, decía, y como vamos a hablar de humor, corresponde que yo piense qué me hace reír y por qué. Creo que lo que más me gusta del humor es lo que esconde. Creo que lo que me parece más sexy del humor es esa capacidad rápida, esa forma veloz de cerrar filas para esconder lo malo, para solamente darle brillo al mundo y a las cosas, para evitar lo opaco de la vida real. Creo que lo que más me seduce del humor es el humor que está en guerra contra el peligroso estado de las cosas. Ese tipo de humor es el que me seduce enormemente. Solamente a modo de ejemplo, tengo dos. Quiero contar dos, estoy anotando dos mientras hablo para no perderme sobre la marcha. Uno es un chisme y lo otro es una anécdota. ¿Cuál es cuál? No tengo idea, porque se parecen demasiado en su calidad de chisme y en su calidad de anécdota. El primero es el pretencioso. Wittgenstein, o sea Ludwig, tenía un hermano llamado Paul. Cuenta este rumor que una tarde, mientras Paul intentaba aprender a tocar el piano con una mano, porque había perdido la derecha en la guerra y solamente le quedaba la izquierda, en una tarde, intentando tocar el piano, va y le golpea la puerta a Ludwig, que estaba escribiendo uno de sus tratados de filosofía, y le dice: ¿cómo querés que aprenda a tocar el piano con todo tu escepticismo colándose por debajo de la puerta? Ese nivel de ingenio, esa protesta del carácter en contra de la realidad, porque por supuesto el escepticismo no puede colarse por abajo de una puerta y no puede impedir que vos aprendas a tocar el piano, pero puesto así, es posible. Dicho así, es posible. Lo que me gusta del humor es que hace posible el sinsentido. Es que hace posible la trampa. Es que hace posible lo bueno y hace posible lo malo. El humor es un umbral de posibilidad y ahí es cuando me divierto. El otro, menos pretencioso. No me acuerdo qué año era. Claribel Medina conducía... Sí, Claribel Medina y Wittgenstein en el mismo párrafo. Claribel Medina conducía Cuestión de Peso. Ya Cuestión de Peso, si alguna vez había tenido cierta idea de salud y de respeto, lo había perdido. Solamente consistía en humillar personas.
Entonces, Claribel Medina era la conductora y se filtra un video de ella en la cual le debe 600 pesos a una pizzería. Me parece tan divertido que un famoso que conduce un programa sobre la cuestión alimenticia sea escrachada por un pizzero porque le debe 600 pesos, que cada vez que me acuerdo de eso me río. Es una huevada, ya lo sé. Pero en el video se la ve a Claribel que va por la vereda y el pizzero que la está filmando son los primeros teléfonos con cámara, entonces se ve bastante como el culo. El pizzero la está filmando y le dice, ven y pagame los 600 pesos. Y ella va con su perrito, busca la plata en la casa, vuelve, porque el video es larguísimo, y la empieza a golpear en la mesa así como... Así con cada billete de los 600 pesos, golpea 6 veces porque le paga con billetes de 100 al pizzero. Esas cosas me hacen reír. Esas cosas me parecen divertidas. Hay un libro muy chiquitito que se llama Esperando a Mr. Bojangles, que creo que tiene todo eso. Primero, tiene esa rebeldía de querer prohibir la realidad. También tiene ternura y al mismo tiempo tiene ese golpe de efecto de esconder lo triste al mismo tiempo que lo muestra. Lo que sucede es que un nene nos cuenta la vida con sus papás. La madre está peleada con el sentido común, así nos dice él. En realidad así nos dice el padre de él. Y entonces un día decreta que los jueves, todos los jueves, van a escuchar Mr. Bojangles y bailar y hacer fiestas y tomar gin tonics. Un día decide tener un faisán, creo que es un faisán, de mascota. Un día decide que no va a abrir ninguna carta, que en esa casa está prohibido abrir el correo. Y entonces, en una habitación, se juntan y 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 se juntan un montón de cartas. Por supuesto que todas estas cosas van a salir mal. La madre termina internada en un psiquiátrico donde viven, según ella misma, los decapitados mentales. Porque antes se va a prender fuego la casa, porque antes el nene va a estar en peligro, y porque antes el Estado, el fisco, va a aparecer y le va a decir que pague los impuestos y van a estar a punto de perderlo casi todo, porque claro, si uno no abre las cartas, no paga los impuestos porque no recibe las facturas. El libro es tan simple en lo que cuenta, está tan bien lograda la perspectiva de un nene chiquito que no alcanza a entender qué está bien y qué está mal, porque finalmente su madre vive como quiere y vive de una forma divertida, y entonces ¿por qué está mal? Lo voy a leer un poquito. Lo acabo de decidir, tengo el libro en la mano. No sé si se escucha, pero quiero buscar alguna página, porque esto es un chisme propio, ya no uno ajeno. Cuando me gusta mucho una oración, un párrafo, una idea, tengo anotada la página. Pero cuando me gusta todo el libro, no anoto ninguna página y entonces se me dificulta encontrar un fragmento para leer. Pero a ver, vamos a leer este. Están en la clínica, están en la visita al médico para que la vea a la madre, y ella no entiende por qué están ahí. La casa ya se prendió fuego, ya parieron muchas cosas, ya el salón está todo lleno de humo y de cosas condenadas a la ruina. Dice así: en la clínica tampoco nos proporcionaron ninguna prueba de que todo fuera casi bien. La única que opinaba que todo iba de maravilla era mamá. ¿Para qué vamos a entrar en este edificio tan deprimente cuando podríamos pasar la tarde bailando? El salón está condenado, pero haremos sitio en el comedor. Y pondremos Bojangles. El disco no se ha estropeado. Hace tan buen tiempo. ¿No tienen otro paseo para proponerme? No son ustedes nada divertidos, la verdad. Refunfuñó mamá antes de aceptar acompañarnos. Al entrar y ver la cara de preocupación del médico, mamá le dijo: la verdad, doctor, no sé cuál de los dos está peor. Si puede permitirse perder una tarde, le aconsejaría que fuera a ver a alguien. No me extraña, tratando todo el día con enfermos mentales. Eso tiene que pasarle factura. Ni siquiera su bata tiene buena pinta. El comentario hizo reír a mi padre, pero no al médico, que, mirando a mi madre con la cabeza inclinada, nos pidió que lo dejáramos solo con ella. La entrevista duró 3 horas, durante las cuales la pipa de papá no paró de echar humo, ni nosotros de pasearnos ante el enorme y deprimente edificio. Ya verás, me decía papá, esta pesadilla acabará
Todo se arreglará, mamá recuperará el sentido común y nosotros nuestra vida. Siempre tiene tanto humor, alguien tan divertido, no puede estar mal del todo. A fuerza de oírselo repetir, acabé por creérmelo. Y mi padre también. Así que, cuando el médico quiso hablar con él en privado, se marchó guiñándome un ojo. Aquel guiño significaba que la pesadilla acabaría enseguida. Pero el médico no era de esa opinión. Así que, al ver la cara de mi padre cuando salió de su despacho, supe el instante siguiente que el guiño había sido una mentira involuntaria. Van a quedarse a tu madre en observación algún tiempo. Es lo mejor. Así, cuando salga, estará curada del todo. Unos días más y todo se habrá acabado. Mientras tanto, podemos arreglar los destrozos del salón para cuando vuelva. Tú elegirás el color de la pintura. Ya verás cómo nos divertiremos, aseguró, aunque sus dulces y tristes ojos decían todo lo contrario. Para ser bueno conmigo, también mi padre era capaz de decir todas estas mentiras al revés. Era Olivier Bordot desde su libro Esperando a Mr. Bojangles. Mi nombre es Pablo Durio, la invitada del día es Mariel Soria y esto es Corazones Rotos en el Apocalipsis. Quiero saber, porque en realidad todas tus actividades, al menos las públicas, están ligadas al humor. Sí, no Quiero- siempre. Quiero saber por qué. Porque tiene un poder transformador tan grande el humor y tiene tanto de tragedia el humor que me da la sensación de que hay un momento que hay que saber cómo sacar de adentro la angustia y poder de alguna manera transformarla. Y a mí me parece que muchas veces he estado en situaciones demasiado angustiantes o tristes y que el humor me ha salvado. Y me salva porque en el momento que vos lográs reírte de tu propia desgracia, el cuerpo se configura distinto. Hay algo químico que pasa ahí también. Pasa algo por cómo se te configura el cuerpo, cómo, no sé, las cosas que te suceden en el cerebro. Digo, debe haber un estudio, debe haber papers sobre esto que estoy diciendo. No voy a meter en el terreno de la medicina, pero sí me parece que hay una forma de que quizás, no sé, me resulta extraño pensar en qué momento empecé a tener ese mecanismo y creo que es desde siempre. De toda la historia de mi vida, yo siempre me manejé como haciendo humor sin querer hacerlo, porque también hay como una cuestión de la práctica de hacer humor. Sí. Y ser una persona que tiene sentido del humor. Y eso también a veces se confunde, el tener sentido del humor, con la falsa idea de que te podés reír de todo. Porque hay situaciones de las que no dan gracia. Por más que hagas este intento de nada, algo que ahora quizás estamos más acostumbrados, que es transformar lo que nos está pasando en un meme, un chiste o algo así. A veces hay cosas que no funcionan así. Uh-huh. Y eso, el humor desaparece cuando la tragedia escala tan hondo, digamos. O sea, se va tan profundo. Cuando hay algo muy, muy, muy profundo, el humor, que es como ese salvavidas que te saca un poco a flote, no puede hacer todo. ¿De qué cosas no te reís? No me río de las ofensas. Uh-huh. No me río de la maldad. Pero principalmente eso, no me río de las ofensas. Y en eso de las ofensas me parece que hay una cosa que es que siempre hay una pregunta que nos hacen a los que hacemos humor como forma de trabajo también, que es cuál es el límite de qué cosas nos podemos reír y de qué no. Sí. Y yo creo que nos podemos reír de todo, o sea, cualquier persona se puede reír de todo. Lo que pasa es que hay
cuestiones donde si son realmente ofensivas, el chiste deja de ser chiste y se convierte en un maltrato. Y para mí el maltrato es inadmisible. Y en eso también hay una cosa que es una herramienta muy tramposa, que es usar el humor como forma de agredir. Ujú. Entonces esas cosas no las concibo y también me hace revisar ciertas cosas que puedes decir o que puedes hacer, y es un ejercicio muy grande porque siempre se dice que en el ámbito del teatro, del arte, hacer reír es más difícil que hacer llorar. Llegar al punto y creo que ahí está como esta intención de que lo que a vos te daña o te lleva a lo más profundo de tu sensibilidad, de lo más profundo de tu ser, si yo te hago un chiste sobre eso, y a vos no te va a sacar de ese estado, sino que te lo va a remover mucho más todavía. Te lo va a enfatizar más. Entonces ahí me parece que el humor lo que tiene es como ese poder de agarrar algo y decir, bueno, esta situación que estoy pasando no es tan dolorosa, por eso la puedo transformar en algo que sea humorístico. Y a veces pasa eso también de por ejemplo, de tener necesidad de como salir un ratito de ese lugar, que es lo que suele pasar en los velorios. Claro. Que a lo mejor en un momento vos te relajás, y eso no quiere decir que el hecho de haber hecho un chiste y reírte o decir algo sobre la persona que murió, acordarte de algo y de repente que vos es una sonrisa o que te puedas reír a carcajadas o incluso contar una anécdota y tentarte en el medio de un velorio. Ujú. Hay cierta solemnidad con eso de, che, no nos podemos reír. ¿Por qué no nos podemos reír? Sí nos podemos reír. Sí nos podemos reír de entrar, lo que le pasó una vez a mi papá. Uy, 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 uy. Estábamos en el velorio de un tío. Sí. Y O sea, un hermano de papá. No, un Ah. tío primo de él, no sé, pero un tío muy querido. Bien. Que mi tío de por sí era la persona que era el que hacía los chistes en el velorio, y de repente se muere el que hace los No. chistes. Entonces todo era una tragedia. No solamente la pérdida del ser querido, sino que quién iba a hacer los chistes. Claro, la pérdida del humor en el velorio. La pérdida del humor en el velorio. ¿Y qué hace mi papá? Entra, se tropieza y dice, uy, casi me mato. No, bueno, no. Entonces, vos decís, ¿hasta qué punto vamos a redundar sobre la temática? Claro. Entonces, bueno, era todo gracioso. Y mi tío, por ejemplo, era siempre de hacer esos chistes de tengo un solo traje lleno de tarjetitas de salas velatorias, lo Sí. uso para todo. Y bueno, es así, digamos, como para mí funciona a veces eso del humor salvándote. ¿Te parece que el humor desarma la realidad o directamente construye otro mundo posible? Para mí construye otro mundo posible, porque siempre creo en el poder del humor como lugar de crítica, y a veces también alivia las cosas de una manera que hace que vos las puedas ver bajo otra óptica. Pensemos que siempre el humor tiene un gran aliado, que es quizás el sarcasmo y la ironía. Sí. Y en eso, también el sarcasmo y la ironía también la puedes usar al revés y ser una persona sumamente malvada, Sí. que utiliza eso como una estrategia para herir. Pero cuando el humor se apodera y toma esa cosa del sarcasmo y la ironía, a veces un mensaje que está demasiado pesado puede hacer que lo veas desde otro lugar, o puede ser que te llegue desde otro costado. Entonces, me parece que hay toda una construcción que se realiza sobre el humor, y sí, es eso, construir un mundo aparte. Un mundo donde, insisto, no te estás yendo como al lugar optimista y chabacano de reírte del absurdo sin pensar. Para mí el humor es fundamental. Esto de que siempre se habla de quién hace humor inteligente y quién no. Sí. Bueno, eso es un parámetro medio
medio raro en realidad, porque ¿qué consideramos como humor inteligente? ¿Quién hace humor inteligente? ¿Quién es tan inteligente como para encima hacer humor inteligente? Ujú. Tenemos como algunas formas de pararnos y decir, hoy hay referentes de el humor inteligente. ¿Para Sí. quién? Para nosotros. Ujú. ¿Quién es referente del humor inteligente? Capusotto, Pedro Saborido, Dolina, no sé. Esas personas hacen humor inteligente, no sé, Malena Pichot. ¿Por qué? Porque pueden tomar algo de lo que está pasando de la realidad, Sí. lograr algo que vos estás atravesando, decirte algo, construir un discurso sobre eso y usar la ironía, usar el sarcasmo, ejemplificar o mostrarte desde otro lugar, como esto de lo que hacían algunos psicólogos de necesitas que te lo haga con títeres. Claro. Pero sí, en eso hay momentos que los mismos humoristas no pueden ser cómicos con ciertas cosas. Ujú. Y ahí me parece que es cuando el humorista se vuelve inteligente. Cuando puede decir, esto no es gracioso, y sin embargo puedo dar un punto de vista. Ok, entonces, la inteligencia del humor no pasa por lo sofisticado, sino que pasa por encontrarle un punto de vista a algo que es trágico. Sí, y algo que no lo es también. Porque después todo lo demás son talentos. O sea, si nosotros vamos a pensar, bueno, Lelutier hace un humor inteligente. Sí. ¿Por qué hace humor inteligente Lelutier? Porque son músicos, grandes músicos con la capacidad de transmitir a través de lo que es los instrumentos que ellos saben tocar y la composición musical que hacen, incluirles ciertos textos que son humorísticos o ciertas cosas teatrales, digamos, movimientos en el cuerpo o formas teatrales. Por eso es humor inteligente o porque hay cierto sector que lo califica así y le parece que el humor no inteligente es Olmedo. Digamos, la vara siempre está medida de acuerdo a un sector que Bien. lo cataloga así, es medio subjetivo también. Y en este sentido, en el cual me decís que no hay inteligencias en el humor, digamos, que depende quién lo mire o quién lo evalúe para decir que es inteligente y que no. ¿Qué pensás de los chistes? Digo, los chistes como formato de entra un borracho caminando a un bar, etcétera. El chiste, digamos, como el chiste cordobés. Clásico, sí. Sí. Es que el chiste hay una construcción, no sé, hay una estructura de una forma de armar chistes, que es un ABC del chiste, Sí. que te lo enseñan en cualquier curso de comicidad, de stand-up, que lo aprendes viendo. Hay un ABC que funciona. El tema es, vos tenés el envase y después con qué lo llenás. Ujú. Y ahí vos lo podés llenar con, entra un judío, un negro y no sé quién, Sí. o lo podés llenar a la misma estructura con otra cosa que no ofenda a ninguna persona, que Ujú. no se meta con nadie y que funcione igual, porque el objetivo final del chiste es generar que el remate del chiste te haga reír. Y en eso es fundamental pensar en esto. Yo creo que sí hubo un momento cultural o un momento social, no sé si un momento cultural, donde habían tomado mucha relevancia esto de los chistes de la bruja, la suegra, Sí. esa estructura, y de repente eso se enquistó y se empezó como a repetir a sí mismo. Y esa repetición hace que muchas personas que se dedican al humor no puedan salir de ahí. Ujú. Es como un tumor que tuviesen ahí. Y ya pasó que cuando surgió toda esta cuestión de quizás la explosión del feminismo acá en Argentina y empezar a tener relevancia las mujeres humoristas, las diversidades humoristas, o sea, cuando empezó a haber humor feminista, cuando empezó a haber humor queer, de repente esas estructuras se empezaron a ver afectadas porque lo que pasó con esas personas que hacían ese tipo de humor es que se vieron de repente que tenían una competencia y esa competencia no era igual, porque no era un humorista contra otro, era una forma de hacer humor contra otra. Y cuando vos empezás a ganar terreno y empezás a ganar público y ese público que tiene
ese consumo no lo lográs captar, perdés terreno. Yo estoy como muy en contra de cosas que han pasado o sea, estoy muy en contra del tema de las cancelaciones. Bien. No me gustan las cancelaciones, pero sí me gusta que se hable de por qué está mal lo que alguien hace. Ok. Porque incluso, no sé, revisando mis propios monólogos de hace unos años, empiezo a encontrar cosas que ya no las digo más y que ya no las quiero decir más y de las cuales sí me arrepiento. Quizás porque me doy cuenta que en ese momento la información no era la misma. Y chistes que por ahí hay gente que a lo mejor me vio actuar en ese momento y me dice, ¿te acuerdas cuando decías tal chiste? Y que le sigue dando risa hoy. Me acuerdo que una vez una chica me dijo, le conté a un amigo el chiste que vos hacías de tal cosa. Y cuando yo lo escuché de la boca de ella dije, es horrible ese chiste. Ya lo había dejado de hacer. Sí. Hoy no tiene lugar eso. Creo que en su momento, cuando surgió todo esto y otras miradas sobre el humor y otras miradas sobre los temas de los cuales podíamos hablar, hay riesgos que hay humoristas que no los quieren correr. Uh-huh. Entonces, no, yo prefiero quedarme con este chiste sabiendo que es un horror, pero me funciona. Y eso pasa en muchísimos aspectos. Digamos, gente que no quiere cambiar su forma de trabajar en nada. Por fuera del humor, sí. Pasa en la televisión, pasa en programas de radio, pasa en los medios en general, en las obras de teatro. O sea, a veces ves cosas en obras de teatro que decís, esto está trazando un montón de años y la información está y de las cosas se hablan. Entonces no puede ser que esto sea un desliz. Esto está pensado o mal pensado por alguien. Hay alguien que no está revisando las cosas que está poniendo a disposición de la gente, y más con lo que tiene que ver con el arte, porque vos con el arte ingresás a la cabeza de las personas. Una persona que va a ver una obra de teatro, una persona que escucha a alguien haciendo humor, que escucha un programa de radio, que lee un libro, vos te estás metiendo en la cabeza de las personas, te estás metiendo con algo que los está haciendo pensar. ¿Te parece entonces que hay dos tipos de humor? Uno que está cargado del pensamiento de la persona que lo hace, es decir, digo pensamiento en tanto y en cuanto política y visión del mundo, y hay otro que es el humor clásico, que está cargado también de estereotipos y una visión del mundo, pero los esconde porque son el sentido común. Es decir, el chiste de entra un judío, un negro y un gay al bar es una visión del mundo, es un estereotipo, pero como es el estereotipo popular parece que no lo tuviera. En cambio, el humor feminista es leído como humor político con pensamiento. Pero es que yo creo que en ambos casos hay humor con pensamiento. Lo que pasa es que, bueno, un pensamiento es ofensivo y el otro quizás está teniendo una visión del mundo distinta. Uh-huh. Que a su vez, esa gente, la que está del otro lado, piensa que cuando vos decís tus cosas, o sea, si yo hago un chiste sobre el aborto, tengo un montón de gente que se ha levantado y se ha ido. O sea, hemos tenido espectáculos donde hemos dicho cosas con respecto a cosas a visiones del mundo que nosotros estamos teniendo con respecto a nuestros derechos, a nuestras luchas, y la gente no está de acuerdo y se levanta y se va. Y eso, que obviamente afecta directamente al ego de la persona que está en el escenario, sí, obvio. Porque a nadie le gusta que se levanten y se vayan. Obvio. También es una forma de resistencia, porque yo no quiero tener esa gente sentada en mi público. Uh-huh. Y sí creo que del otro lado también hay un humor construido desde el pensamiento, que es un pensamiento que hoy por hoy es el que está cuestionado, pero que fue dominante durante mucho tiempo. No creo que el humor feminista o el humor queer llegue a ser el dominante ahora, sino que es un humor de resistencia. Bien. Y contribuye a la resistencia del discurso político que estamos teniendo. Porque en esa resistencia nosotros vamos avanzando con mucha carga también encima por todo este bagaje que trae, por todo esto de decir, tengo que decidir entre trabajar frente a 20 personas o trabajar frente a 300 y no decir lo que tengo ganas de decir. Pero en esa resistencia, cuando vos encontrás gente que no son tus aplaudidores, los que piensan igual que vos y coinciden en tus ideas y se van a reír de los mismos chistes todos, cuando vos encontrás a alguien que te dice, lo que acabas de decir a mí me hizo ver las cosas de otro punto de vista, vos sentís que avanzaste un montón. Yo dudo que eso pase al revés. A mí nunca en la vida me va a dar gracia un chiste de entra un judío, un negro y un gay a un bar. Uh-huh. No me dan gracia
Y yo no soy judía, no soy negra y no soy gay. Y no me da gracia y me siento sumamente ofendida. Sí. Entonces, ese tipo también de empatía y esa cuestión de tener un poco más de esto no me corresponde a mí, entonces no lo quiero hacer. Bueno, te corre. Quiero llevarte a otro lado. Me anoté el humor como resistencia y me anoté el humor como herramienta, como salvavidas. Al principio de la charla me dijiste que no, pero voy a preguntarlo igual. ¿Vos te acordás en qué momento hiciste que el humor fuera autoconsciente? ¿En qué momento dijiste, el humor me está sirviendo como resistencia, el humor me está sirviendo como salvavidas? ¿O no? Creo que ese momento te das cuenta cuando transformas a otra persona. Bien. Ahí lo haces consciente. Siempre pienso que, por ejemplo, algo que yo lo hago como un juego, porque para mí siempre es... hay algo que para mí es fundamental en mi vida y que es lo lúdico. Yo juego todo el tiempo y, por ejemplo, me pasa con el tema de las redes sociales que a mí me gustan mucho y que me divierten mucho, particularmente con Instagram, que a lo mejor estoy haciendo algo y subo una historia y siempre estoy pensando que del otro lado hay una persona cercana, no que hay un montón de gente que ni conozco. Uh-huh. Y que de repente algo que para mí es tan espontáneo como, no sé, contar que, no sé, me caí de la moto o que ni siquiera lo pienso, no es que digo, voy a armar una historia pensando, o sea, simplemente agarro el celular, pongo la cámara, digo lo que digo y se acabó. Y que alguien del otro lado me diga, me hiciste reír, o me cambiaste el día, o me haces reír. Para mí que me digan me haces reír es como el mayor elogio. El mayor elogio. Bien. O sea, me podés decir un montón de cosas, pero que me digas me haces reír, porque yo siento que cuando me río se me cambia el día, se me cambia el mundo. Uh-huh. O sea, me siento mejor cuando me río. Yo siento que por ahí me hace reír mucho lo mínimo, o sea, la pavadita, que esto capaz, no sé, cuando pensamos con el tema del humor cordobés, para mí el humor cordobés no es el chiste como construcción, sino que el humor cordobés es que estar vos barriendo la vereda y de repente escuchar en la esquina que alguien está hablando y diciendo una pavada y que, no sé, o que alguien diga, míralo, no sé, el cara de galletita y de repente te das vuelta y lo ves y el tipo tiene cara de galletita. Sí. Y eso me parece mucho más gracioso que la construcción que hicieron sobre el humor los cordobeses con aditivo de la tonada que les resulta gracioso a los porteños. Sí. Y que eso me parece como más... Creo que nadie en el país conoce lo que es realmente el humor cordobés, salvo nosotros. Uh-huh. Quiero llevar la charla al punto quizá inicial de la idea de esto, que no es más que un capricho, una cosa arbitraria de charlar con gente que me cae bien, pero que parte de esta idea. Yo siento que el mundo como está, es decir, el mundo con lo que quedó, habiendo caído todo, habiendo caído todas las instituciones, habiendo sobrevivido o no, no lo sé, a la pandemia como la conocimos hace 2 años, estamos viviendo como una especie de post-apocalipsis. Y en esta nueva forma que no entendemos ni podemos encajar del todo, hay cosas pequeñas que nos salvan. Recién decías vos, hacer reír o escuchar a alguien reírse, a mí me salva y me gusta mucho. Creo que hay algo de eso que tiene que ver con el amor, como la única fuerza de resistencia, quizá la última que nos queda antes de que esto efectivamente se vaya al carajo, que no creo que falte mucho tampoco. La pregunta es, ¿el chiste, la gracia, el humor, te sirve para pensar el amor? Sí, sin dudas. Porque tiene esto, el amor o lo que pensamos en la generalidad como amor está asociado al bienestar, al sentirte bien con quien sea, con lo que sea, digamos. Digo, no necesariamente con las personas, sino también con un entorno, con un contexto, con una situación. Y para mí el humor es eso, el humor es amor. Porque si vos lográs modificarte y sentirte bien, esa sensación orgánica que es la misma que te produce
sentirte en un momento como con muchísima plenitud. Vos estás en un lugar donde realmente te estás sintiendo feliz. Digo esto como esa referencia de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo, que hay una parte que él le dice, podría morirme ahora, este es el instante más feliz de mi vida. Sí. Creo que la felicidad es eso, es un instante nomás. No se vive feliz todo el tiempo, como no se está amando todo el tiempo, como uno no se está riendo todo el tiempo tampoco. Creo que el amor es así como el humor, una resistencia a todo lo horrible. Porque el mundo de por sí, ya naciste en un mundo horrible. No es que naciste en un mundo y de repente viviste toda la transformación en el horror. El mundo ya era horrible. Nosotros nacimos y ya había existido el Holocausto. Ya había, no sé, habían sucedido un montón de tragedias. Nosotros nacimos y ya había pasado una dictadura en Argentina. Entonces, el horror ya existía. El mundo donde nacimos es un mundo horrible. Y el amor ha sido una resistencia muy grande siempre. Si vos te lográs sentir bien, que para mí es un momento de sentirte bien, no es, soy Heidi, ando por la vida como la estúpida esta No, bueno. la de los Ingalls. Qué familia de mierda los Ingalls. O sea, no se puede ser tan feliz. Y si vos te fijas en los Ingalls... A ver, quiero saber. En el primer capítulo de los Ingalls, ellos llegan en su carreta, puki. No, los amigos no. Llegan a un descampado. Sí. Se baja Michael Landon, que vos fíjate, mirá la mirá la mala suerte de Michael Landon. Sí, la verdad. Que primero tiene que llevar una familia, sacar una familia adelante. Después hace una serie que se llama Camino al Cielo antes de morir. No, bueno. Bueno, todo muy anunciado para Michael Landon. ¿Se llamaba así Michael Landon? No estoy seguro. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Igual lo podemos chequear. Acá bueno, andan chequeándolo. No pasa nada. Mientras yo te cuento cómo empiezan los Ingalls. Ellos llegan en la carreta. Sí. A ser felices en este Se bajan en un descampado y dicen, estas van a ser nuestras tierras. Sin catastro, sin nada. O sea, ponen un mojón, que es la carreta, y dice, acá voy a construir la tierra. Entonces dicen, bueno, a ver quién va a buscar agua, quién va a buscar no sé qué. Se baja la familia de la carreta a la deriva, en el medio de la nada. Sí, era Michael Landon. Sí. Bueno, a la deriva completa. Y de repente Michael Landon viene con un montón de palos y pim pum pam te hace una casa bárbara de 2 pisos. Bueno, era Michael Landon. En un día. Otra que prefabricada. Pero en un día te hace, no, nada de construcción en seco. Palo y... ¿no? Y nada de cimientos, ninguna seguridad mínima, nada. Así, pone los palos, sí. Hace la casa de 2 pisos y bueno, y fíjate quién duerme arriba. No. Bueno, no sé a qué iba con esto, con esta historia. No, que mirá que son tarados. Mirá que si son tarados. Sí. Que ellos están felices de eso, de haber construido una casa así en el medio de la nada y decidirse en una familia feliz. ¿Quién decide ser feliz aislado en el medio de la nada? Quiero saber si el humor, más allá del amor, digo como bienestar, quiero ir al amor más corporal, si el humor te parece seductor. Si te seduce alguien con humor o si seducís a alguien con humor. Sí, totalmente. Me parece la persona que te puede hacer reír, y no para esto digo la persona que tiene sentido del humor. Sí. No me refiero a la persona que trabaja del humor. O sea, no me refiero a alguien porque qué pesado que todo el tiempo te estén haciendo chistes. Sí. Digo, la persona que tiene sentido del humor me parece una persona extremadamente sensual y sexy. Uh-huh. Porque tiene una habilidad que es eso, de acariciarte con el pensamiento. Porque a diferencia del académico pesado, que todo el tiempo te está tratando de explicar cosas y de teorizar, vos podés teorizar desde el humor también. Hay mucha gente que, no sé, que hace bajadas de línea, por decirlo de alguna manera, con una manera de decirlo muy humorística o muy chistosa o como quieras llamarlo, y vos decís, ahí es donde está la inteligencia. Cuando vos reconoces a una persona inteligente, digamos, cuando te seduce, a mí me seduce mucho la gente inteligente, uh-huh. Pero no me seduce la gente que me intenta explicar cosas como si fuese una tarada. Claro. Sino que la gente que
en realidad más que decirte lo que sabe o lo que piensa respecto a algo, con una suerte de esto es lo que yo pienso y vos lo vas a tomar y te lo vas a apoderar, sino que lo hace así como si estuviese pensando en voz alta. Ujú. Bueno, perdida. Enamoradísima. Enamorada. Ay. Así como el humor inventa un mundo posible, nosotros inventamos a la persona que amamos. Ay, qué difícil. Qué hijo de puta. No puedes contar intimidades acá. Este espacio no es para contar, No, ventilar. Sí, siempre. Siempre armamos a la persona que amamos. Ujú. Siempre armamos un ideal y después vemos quién encaja ahí. Y hay personas que encajan en casi todo y hay personas que quedan muy por fuera. Y ese ideal tampoco es como... Ese ideal va cambiando también. Como vamos cambiando las personas y como van cambiando los otros con los que nos vinculamos. Sí creo que hay una cosa de hoy intentar armar más de lo que podés encontrar y conectar. Creo que nos olvidamos de conectar Ujú. por estar armando. Nos hemos lastimado tanto durante tanto tiempo, nos seguimos lastimando tanto, que hoy que tenemos más información, y esa información es gracias a todas estas cuestiones de resistencia, de amor, digo, ni siquiera de amor propio, porque no me gusta tanto ese concepto de amor propio, sino que creo que hay un amor que es más colectivo, que de repente dejó de ser tan individual y esto de empezar a pensar que hay otras personas distintas y que avanzás en eso del amor. Entonces creo que hay un punto donde, por ejemplo, sí pasó con el feminismo, que hubo un momento de muy reaccionario y de mucho enojo, que tuvimos muchísimo enojo, porque cuando vos haces consciente todas las cosas que te han pasado durante la vida y de repente decís, todo esto me estuve aguantando toda la vida, Sí. de los vínculos más cercanos, desde tu familia hasta tus más amigos, hasta tus compañeros de trabajo, toda la gente que te rodea, cuando te das cuenta de todo eso, lo primero que surge es como una especie de autocastigo de por qué yo permití todo esto, y en ese momento hubo mucho enojo. Y ahí cuando hubo mucho enojo, hubo una necesidad de organizarse. Y en esa organización se establecieron ciertas máximas que parece ser que son infranqueables. Entonces, para mí la amiga date cuenta es una mierda. Ujú. Porque la amiga date cuenta parece ser que hoy es un parámetro que te define cómo te tenés que vincular con el resto de las personas. Y si vos no cumplís eso, estás fuera. Y el amiga date cuenta y las máximas del feminismo terminaron siendo algorítmicas. Ujú. Es como una aplicación de citas. Vos en una aplicación de citas podés armar tranquilamente un perfil que se acomode ni siquiera a lo que vos sos, sino a lo que vos buscas en otra persona. Yo hoy te puedo armar un perfil y conocer a alguien que dice que no le gusta el tabaco y yo no poner en mi perfil que fumo y esa persona cree que yo no fumo y en realidad sí lo hago. Entonces, pero no tenía otra manera de conocer a alguien así que no fuera falseando mi perfil. Entonces creo que en eso hemos empezado a sistematizar ciertas cosas y a poner normas y nos olvidamos de los sentimientos. Nos olvidamos de eso, de qué es lo verdaderamente seductor en un vínculo. ¿Qué te seduce? Saber cómo piensa la otra persona, que te haga reír, te seduce lo físico, te seduce lo que hace, te seduce lo que le gusta. ¿Qué es lo que te seduce? Eso no está en una aplicación, por más que lo pongas. Y no está tampoco en un montón de máximas que si no las cumplís, quedas por fuera. Porque yo te puedo decir, sí, amiga, date cuenta, y esto pasa, y esto no está bueno. Yo sí tengo esa información, y eso es lo fundamental de todo el movimiento feminista, todo el movimiento LGTBQ, que hace que la información esté a disposición para que vos puedas tomar decisiones, porque no dejas de ser una persona que toma decisiones.
Y entonces en eso también tengo que ver qué me pasa a mí, qué me pasa cuando estoy delante de otra persona, por más que sepa que es un culiado. ¿Qué me pasa cuando estoy? O sea, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Y qué me pasa cuando lo hago reír? O sea, ¿qué le pasa a la otra persona cuando la hace reír? ¿Qué le pasa cuando le decís que lo querés? ¿Cómo te modifica todo eso? Entonces, hay momentos donde tenemos que reírnos más, amarnos más, enojarnos más también. Yo soy una persona que se enoja mucho y creo que desde el enojo también, creo que logré con el humor transformar la frustración. La pregunta que voy a hacer, no sé si estoy de acuerdo con la pregunta, es decir, no sé si el razonamiento interno de la pregunta es válido, pero la hago igual. ¿Te parece que las estructuras del pasado, las del presente, los marcos teóricos, las redes sociales, fueron como todos manotazos de ahogado para no quedarnos solos y aún así seguimos estando solos? Sí creo que hay una necesidad permanente de conectar, que le vamos buscando la vuelta, que hoy son las redes sociales, en su momento eran el matrimonio, y parece ser que lo que queda por fuera está estigmatizado. O sea, la solterona de 30 años que hace 40 años atrás no se casaba, ya Sí. estaba condenada. Hay algo de la condena, digamos, de si no estás en eso, estás condenado a no tener algo. O sea, si vos no estás en una aplicación de citas, estás condenado a no tener sexo. Si no estás en una red social, si no estás en Instagram, si no estás opinando sobre algo, estás condenado a que tu pensamiento no se tenga en cuenta. Y en realidad, yo creo que vuelvo otra vez al tema de la resistencia. Hay una resistencia en decir, si lo hago porque tengo ganas y no porque se me obliga a hacerlo. Y en eso que decido correrme es más o menos lo que te decía cuando tomas esas decisiones de o tengo lo que tengo para decir delante de 20 personas o no digo nada delante de 300. Y ahí elegís. En sí todos estamos solos. Lo que pasa es que decidimos vincularnos, decidimos, o ni siquiera sé si lo decidimos. Creo que hay algo también de lo energético que inevitablemente te conecta a alguien. Yo siento eso cuando tengo personas con las que me puedo mirar y encontrarme ahí. Esa energía... ¿Te pasa seguido? No me pasa seguido. Me pasa que tengo muchas personas con las que sí conecto en otras cosas que tienen que ver con los intereses en común o con las cosas que nos gustan o qué sé yo, pero esas personas que puedo mirar y decirnos todo con la mirada, es casi como que son, no sé, los elegidos, las personas que llegaron para cambiarlo todo, y que incluso sé que son personas que quizás en ese momento es así y después, no sé, nada te asegura que toda la vida sea así, nada nos asegura cuánta vida vamos a tener. Eso es algo que pensamos siempre de proyectar como una vida eterna, y en realidad la única certeza que tenemos es que nacimos en un mundo horrible y que vamos a morir y no sabemos cuándo. Y en eso siento que hay una cosa que tiene que ver con esto de la muerte también, que siento que como que lo único que trasciende tuyo es quizás el alma. Y después el resto, o sea, tenemos un cuerpo que se está muriendo todo el tiempo, y en el momento que vos te morís, lo que desaparece es la materia, pero esa cuestión así del alma, como le pusimos, o de lo que sos, sí queda en las otras personas, sí queda en tus cosas, sí queda en las relaciones que armaste, en los vínculos, en los recuerdos. Y el cuerpo no. Y el cuerpo es como algo que transita en un lapso, o sea, un determinado tiempo.
Entonces, yo siempre me preocupo por crear recuerdos. Ujú. La otra vez le dije a alguien que había escrito algo. Ujú. Nada, hay un montón de cosas que uno hace y no todo se publica, no todo. Parece ser que también esta falsa idea de que vos en las redes estás contando todo lo que haces todo el día, todo lo que te pasa, todo, y eso no es real. Ujú. Y había escrito algo y le dije a una persona, escribí algo donde sos el protagonista y quizás en algún momento si llegas a viejo y empezás a repetir las historias una y otra vez como hacen todos los viejos, que repiten las historias, le puedas contar a tus nietos o a quien sea Ujú. que una vez conociste una chica que escribió una historia donde eras protagonista. Y siento eso, que lo mejor de llegar a la vejez es poder repetir las historias, contarlas una y otra vez. Entonces, siento que estamos como muy acostumbrados a vivir por otras cosas y poco por generar recuerdos. Para mí reírnos tiene que ver con eso. Quiero ir a la última pregunta, que parte de la siguiente idea. Es que es más bien una imagen más que una idea. El mundo está como está, que no sé si es mi mundo favorito, pero en la imagen está aún peor. Es decir, no sé, máscaras de Sí. gas, zombies, edificios Todo. abandonados, Sí. plantas que tomaron las cosas, qué sé yo. La clásica imagen de película. Entonces, nos queda la última guerra, que es irnos a la guerra contra el peligroso estado de las cosas. No solamente las cosas prácticas, sino también, más que nada, los sentires. Es decir, cómo pensamos, cómo vemos el mundo, cómo nos vinculamos, cómo sentimos, cómo armamos las cosas que nos gustan, cómo no, cómo las desarmamos. Es ir a la guerra, más que nada, contra las hostilidades. Es una guerra que vamos a perder, porque es una guerra simbólica. Pero también hay que guardar lo único que tenemos, que es el amor, en algo. Ese algo puede ser una canción, un libro, un chiste, una serie, una receta de cocina, un trago, cualquier cosa. ¿En qué guardarías vos el amor? En la música. Sin tener ni idea, o sea, sin haber sido nunca una persona que haya estudiado música, no sé tocar un instrumento, no sé nada. Generalmente suelo andar aislada escuchando música. O sea, si voy por la calle es probable que si me llamas no te escuche porque estoy escuchando música. Cuando necesito correrme a un lugar, estoy escuchando música. Y generalmente ese lugar a donde me corre tiene que ver como que me traslada a otro espacio. Entonces, en una guerra, con un mundo hostil, me llevaría música. Bueno, hay muchas cosas. En realidad estoy pensando también, porque es difícil, digamos, ¿qué te llevas? Yo me llevo la música, pero por ejemplo hay una película que me gusta mucho, que se llama Closer. Uh-huh. Que, bueno, que son dos parejas que en realidad terminan... Un cogedero de gato la película, Bueno. porque terminan entre ellos... se conocen, qué sé yo, y terminan teniendo relaciones cruzadas, digamos. Pero lo más maravilloso de esa película no es esa trama tan simple y que no es eso la película, sino que tiene unos diálogos que son exquisitos y que hablan justamente de esto, del tema de cómo nos configuramos delante de otras personas. Y esa película empieza con Natalie Portman caminando entre medio de una multitud que la mira, pero ella no mira, hasta que de repente se encuentra con Jude Law y conectan en las miradas de una forma tan poderosa que ella le atropella un auto. Bueno. Pero no muere. Es una de las partes, porque uno puede mirar. No puedo creer que eso pase en serio. Uno puede mirar, lo que pasa es que uno se confunde y se Sí, obnubila obvio. y se olvida de mirar la calle y el auto viene y te atropella. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es Ella- lo que suelen hacer los autos, no? es lo Digamos, que hacen todo. los autos.
Pero ella no muere porque es una película, porque Claro. si fuese la vida real, se llama el 107 Sí, sí. y terminas en el hospital de urgencia. O muerta, tapada muerta, con un y diario, sí. no sé. Pero ella no muere y levanta la mirada Ajá. y está él con quien había cruzado una mirada antes, Jude Law. Law, Sí. y ella le dice, hello stranger, le dice, hola extraño. Y eso me parece una de las escenas de amor más hermosas del mundo, porque en el momento que vos conectaste en la mirada con alguien, en este caso ellos están conectando como pareja, pero digo, cuando conectaste la mirada con alguien, hay un acto de amor tan fuerte y tan poderoso que es muy difícil que alguien te saque de ahí. Y en eso también me acordé de esta canción de Charlie que se llama Asesíname, Ujú. que me parece un resumen muy hermoso del amor y que tiene que ver con la mirada. Porque Charlie dice, no quiero que me des a cuentas gotas tu amor. Y hay un momento que dice algo así como, no me acuerdo bien cómo es la letra, pero di todo lo que di y me convertí en un souvenir. Entonces, en vez de morir, le pide que lo asesinen porque no soporta no tener la mirada o la conexión con esa persona. Y es una cosa muy, muy rara y difícil porque cuando vos estás tan pendiente de mirar a otra persona y la persona te quitó la mirada o simplemente no se puede dar vuelta y saber que estás ahí, es esto de que se te muere el cuerpo, pero hace lo que hagas, no te voy a dejar de mirar. Gracias por venir a charlar conmigo. Te quiero. Si llegaste hasta acá, gracias por haber estado del otro lado, gracias por escuchar, gracias por quedarte ahí. Y si querés decirme algo, además de todas mis redes, puedes mandarme un mail a Pablo y de Ignacio y latina, Durio, Pablo y Durio, @gmail.com. También puedes clasificar este podcast donde sea que lo estés escuchando, puedes suscribirte, puedes hacer todas esas cosas que siempre son muy bienvenidas. De nuevo, gracias y nos encontramos la próxima. La canción dice así, dice, cuando viniste a mí, cerré la puerta pero abrí. Asesíname. Por darte lo que di, me transformé en un souvenir. Asesíname. Dejé tu imagen en el cajón, guardé tu alma en el melotrón, no quiero más que me des con cuentas gotas tu amor. Esta parte me parece hermosa. Es solo rock and roll, pero ya es mucho para vos. Asesíname. No quiero más que me des con cuentas gotas tu amor. Yo me quiero morir, no aguanto más estar aquí. Asesíname.